Usando la definición rigurosa de la integral definida, encuentre el área bajo la curva y igual x al cuadrado más 1, desde el valor inicial x igual 0 hasta el valor final x igual a 2. Muy bien, entonces tenemos un problema sobre cálculos de áreas bajo curvas, para lo cual tendremos que utilizar a la integral definida. Este es un problema en el que no nos permiten utilizar el segundo teorema fundamental del cálculo, ya que el enunciado es muy explícito. Vamos a tener que calcular la integral, el área bajo la curva, utilizando la definición rigurosa de la integral definida, conocida también como la integral de Riemann. Entonces, vamos a proceder a resolver este problema. Lo primero que necesitamos hacer es definir la función. La función que nos daban era f de x igual x al cuadrado más 1. El intervalo en el cual nosotros vamos a proceder a realizar la integración va a ser el intervalo que va desde el valor 0 hasta el valor 2. ¿De acuerdo? Siendo el 0 y 2 valores de x. ¿Sí? Es un intervalo que pertenece a x. Ahora, para poder entender un poco mejor lo que es la integral de Riemann, vamos a realizar una pequeña gráfica de esta situación. Entonces, nosotros sabemos que esto no es nada más ni nada menos que una función cuadrática movida una unidad hacia arriba. Entonces, aquí el punto de corte va a ser exactamente el valor y igual a 1. ¿Sí? Vamos a poner las dos coordenadas. Recuerden que esta coordenada es igual a x, coordenada 0, y y, coordenada 1. Ahí tenemos nuestra función cuadrática. Lo que vamos a ir a hacer ahora será restringir el dominio para ver de dónde a dónde tendremos que calcular el área bajo la curva de esa función. Observen, recuerden que estos valores del intervalo eran los valores en x. Entonces, el valor en x igual 0 se va a encontrar aquí. Y el valor de x igual a 2 se va a encontrar, por ejemplo, por aquí, haciendo una pequeña estimación. Entonces, lo que nos está pidiendo calcular básicamente es el área que se encuentra en esta parte de aquí, en todo este pedazo, lo pueden observar. ¿Sí lo ven? Bajo la curva, en el intervalo 0,2. Toda esta región que está aquí, ustedes están viendo. Toda esta región que la voy a llamar A. Esa es el área que nos están solicitando. Ahora, podríamos utilizar el segundo teorema fundamental del cálculo para poder realizar ese problema, pero no hay ningún inconveniente, ya que podríamos realizarlo por la definición rigurosa de una integral definida, conocida como la integral de Riemann. Entonces, para poder hacerlo, vamos a restringir el dominio. Vamos a trabajar solo con el pedacito de dominio que a mí me interesa para el problema, que es este. ¿Pueden observar? Aquí está, entonces, nuestra función. Aquí está 2 y aquí estaría, bueno, f evaluada en 2. Aquí está 0 y aquí está f evaluada en 1. Eso ya sabemos que era 1. Bien, entonces, para poder realizar correctamente este problema, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar una letra A, ya sabemos que esa es el área, para hacer lo siguiente. Ustedes pueden observar que he dibujado rectángulos que están circunscritos a la gráfica. Circunscritos quiere decir que la gráfica se encuentra dentro de los rectángulos. Circunscrito también quiere decir que los rectángulos sobrepasan a la gráfica, como ustedes pueden ver. Cada uno de los rectángulos sobrepasa a la gráfica. La gráfica se encuentra dentro de los rectángulos. Por eso se le llama a este método de trabajo método de los polígonos circunscritos. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama así? Porque estoy circunscribiendo los polígonos sobre la gráfica. Pueden ver, la gráfica sobrepasa a la función.
La gráfica de los polígonos siempre es más grande que la función, o sea, va arriba de la función. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle a estos pequeños valores en X unas nomenclaturas muy especiales. Esta parte de aquí la vamos a llamar X sub 0. Este será X sub 1. Este, X sub 2. Este, X sub 3. Este, X sub 4. Tenemos que garantizar, acuérdense, estos valores X sub 0, X sub 1, X sub 2, etc. son determinados valores en X. ¿Lo pueden ver? Son determinados valores en X que quedan expresados. Ahora, vamos a tomar a todos ellos como si estuvieran X espaciados. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de separación entre estos valores X es delta X. Si lo pueden ver, estos polígonos, como les había dicho, son rectángulos. Entonces la base de cada uno de estos rectángulos siempre va a ser delta X, porque están X espaciados. Delta X quiere decir variación en X. Entonces, el delta X va a ser X sub 1 menos X sub 0. Acá, X sub 2 menos X sub 1. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer? ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros aquí? Vamos a tomar cualquiera de esos rectángulos. Vamos a trabajar, por ejemplo, con este rectángulo de aquí. Por ejemplo, ¿cuál es el área de ese rectángulo? El área de ese rectángulo, si ustedes pueden darse cuenta, va a ser la base por la altura. Observen. Si yo dijera que los subíndices de las X empiezan desde el valor 0 y llegan hasta un determinado valor n, yo podría decir ¿qué cosa? Que este X que está aquí es un X sub I cualquiera, y este es un valor que podría ser llamado X sub I más 1, por ejemplo. Ahora, el área de este rectángulo puede ser calculado de la siguiente manera. La base, que es delta X, por la altura. ¿Cuánto vale la altura? F evaluado en 2. F evaluado en X sub 2. ¿Sí lo ven? La base de este rectángulo es delta X y la altura es esta de aquí. ¿La pueden ver? Esta distancia. Esta distancia va a coincidir ¿con quién? Con F evaluado en este punto, que es X sub 2. ¿De acuerdo? Entonces, para este problema, esa sería el área de ese rectángulo. ¿Sí? Ahora, eso sería si quisiéramos calcular el área de ese rectángulo de ahí. Sin embargo, ¿qué es lo que yo quiero calcular? Yo no quiero calcular el área solo de ese rectángulo. Yo quiero calcular el área de cualquiera de esos rectángulos. Entonces, yo puedo decir que para cualquier rectángulo, no para este de aquí, el área de ese rectángulo está dado por un F evaluado en X sub I, donde ese parámetro I nos da a entender que podemos tomar cualquier subíndice que tengamos aquí. I puede valer 0, I puede valer 1, I puede valer 2, etc. ¿De acuerdo? Y eso multiplica a delta X. Entonces ahí tendremos el área de cualquiera de estos rectángulos. Si nosotros ponemos el X sub I y lo sustituimos, por ejemplo, por el valor I igual 1, estaríamos calculando el área de este rectángulo. ¿Lo ven? Tenemos delta X por F de X sub I. Si I lo evaluamos en el valor I igual a 1, estaremos en X sub 1. Y tendremos este valor, donde X sub 1 se refleja aquí. Entonces, la base de delta X por F de X sub 1. Si pusiéramos F de X sub 2, ¿qué tendríamos? Lo que habíamos tenido anteriormente. Para X sub 3, que es este rectángulo, tendríamos la base delta X por F de X sub 3, que estaría más acá. ¿Se pueden dar cuenta? Lo que estamos haciendo es probar valores. ¿Sí? Esta formulita sirve para encontrar el área de cualquiera de esos rectángulos. ¿De acuerdo?
Sin embargo, yo no quiero solo el área de ese rectángulo. Yo no quiero el área de un rectángulo. Yo lo que voy a hacer es calcular el área de todos los rectángulos que se encuentran ahí. Entonces, vamos reescribiendo las fórmulas que tenemos aquí. La primera no me servía porque era para un caso general, para un caso específico, perdón. Yo lo que quiero es para un caso general. Por eso dije que el área de cualquier rectángulo está dado por f evaluado en x sub y por el delta x. Ahora, yo lo que voy a hacer va a ser aplicar una sumatoria para calcular la suma total de las áreas de todos esos rectángulos. Empezando desde i igual a, para el método de polígonos circunscritos, si ustedes se dan cuenta, el valor inicial que toma i siempre va a ser 1. En x sub 0 no tenemos nada, ¿sí? Siempre es el valor que está a la derecha el que manda, por así decirlo. Ese sería el área del primer rectángulo. Entonces, si ese es el valor inicial de i, nosotros tenemos que poner ese subíndice, que en este caso es 1. Para el método de polígonos circunscritos, el valor inicial siempre va a ser 1. Ahora, este x sub 4 era solo para hacer una pequeña estimación, ya que yo no sé, no tengo idea de cuántos son las particiones x o los valores de x que están contenidos ahí adentro. Yo no sé cuántas son. Entonces, este x sub 4 era como decir una suposición, ¿de acuerdo? Ya que el número de x subíndice que pueden haber es n. Yo no conozco cuántas son, ya que la equipartición yo podría realizarla en particiones muy pequeñas o un poco más grandes o un poco más pequeñas, etc. Y yo jamás podría saber cuántas particiones estoy haciendo, o sea, cuántos subvalores x sub n hay. Entonces el x sub 4 que yo puse al inicio no era correcto, ya que el número de particiones n, o sea, el número de subdivisiones de x, siempre es igual a n, que es desconocida. No sabemos cuántas son, ya que podría ser tomada de cualquier modo. ¿De acuerdo? Siempre es así este comportamiento. Entonces vamos a ir a sumar desde el valor i igual 1 hasta el valor i igual n. Evaluando las f de x en cada punto, multiplicando por el delta x. Esta expresión que tenemos aquí sería el área de todos esos rectángulos. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo que se hace luego de eso? Bien, básicamente, como no tenemos ninguna idea de cuántos son esos rectángulos, cuántas subdivisiones tenemos, lo que aquí hacemos es aplicar un límite asumiendo que el número de particiones tiende al más infinito. Asumimos que el número de particiones tiende a ser extremadamente grande, ¿de acuerdo? Siempre es este tipo de patrón el que yo les estoy demostrando ahorita, el cual se utiliza en el método de polígonos circunscritos, ¿de acuerdo? Y ahora, eso que ustedes ven aquí no es nada más ni nada menos que la definición de la integral definida, conocida también como la integral de Riemann. ¿Qué es lo que nos dice básicamente la definición de la integral de Riemann? Muy bien, básicamente nos dice que si nosotros queremos evaluar una integral desde el punto A hasta el punto B, o desde el valor de A hasta el valor de B en X, para una función, eso es lo mismo que tener un límite cuando el número de particiones tiende a infinito, o sea, cuando tenemos un número infinito, o sea, que se acerca al infinito de rectángulos, para el cual aplicamos la sumatoria. Calculamos la sumatoria de todas esas áreas, asumiendo que el número de rectángulos tiende a ser completamente grande, abusivamente grande, tiende al infinito. Entonces, esa definición va a ser la que vamos a ir a usar aquí. Este era el valor que nosotros teníamos. Ahora, veamos. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar aquí? Observen. Nosotros podemos observar que lo que aquí tenemos es delta x, delta x, delta x, delta x sumado n veces. Entonces, estos son delta x sumados n veces. Las particiones son equiespaciadas, son idénticas en magnitud. Entonces, si las delta x se suman n veces, esto es lo mismo que tener a esa delta x multiplicada por n. Recuerden, si sumamos
Si sumamos algo n veces, eso es lo mismo que multiplicar a ese algo por ese número n de veces. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, n por delta x va a ser igual a todo este intervalo que está aquí. Y ese intervalo que está aquí va a ser igual a b menos a, o sea, al intervalo de integración, donde b es el valor final de x y a es el valor inicial. Entonces, n por delta x es igual a b, que nuestro problema era 2, que aquí lo tenemos marcado, menos a, que vale 0. Esto nos da como resultado 2. ¿De acuerdo? Entonces, despejando, podemos decir que delta x va a ser igual a 2 sobre n. Es necesario hacer esto porque el delta x que tenemos aquí en la expresión de la integral de Riemann siempre debe quedar en términos de n, mientras que esta expresión f de x sub i debe quedar en términos de i y de n. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo hacemos eso. Veamos. ¿Qué es lo que me falta calcular? Este se conoce como paso 1. El paso 1 es encontrar el delta x en términos de n. En el paso 2 lo que necesitamos hacer es encontrar un valor x sub i expresado en términos de i y de n. Entonces, para hacerlo se hace lo siguiente. Empezamos con el x sub 1. El valor de x sub 1 va a ser igual a ¿qué cosa? El valor de x sub 1 es igual a x sub 0 más delta x. ¿Se lo pueden ver? X sub 1, que es este valor, es igual a x sub 0 más el delta x. ¿De acuerdo? Esto nos da como resultado x sub 0, que es 0, más el delta x, que es 2 sobre n. Entonces, x sub 1 es 2 sobre n. Para x sub 2, tenemos que x sub 2 es igual a x sub 1 más este intervalo. X sub 1 más delta x. X sub 1, por regresión, lo encontramos en la parte anterior. X sub 1 es igual a 2 sobre n. Y eso se suma con el delta x, que es 2 sobre n. Esto me da 4 sobre n. Vamos con x sub 3. Lo que estamos haciendo es encontrar valores o expresiones de los x sub 3, x sub 2, etc., basándonos en los resultados de las x anteriores. ¿De acuerdo? Esto se llama recursividad, un método de regresión. Entonces, x sub 3 va a ser igual a x sub 3 va a ser igual a x sub 2 más el delta x. X sub 2 es igual a, ya lo encontramos anteriormente, aplicamos recursividad, y esto suma a delta x, que es 2n. Esto nos da 6 sobre n. Entonces, nosotros podemos ver ya de estos tres patrones que de manera general un valor x sub i puede ser expresado como, pues, si se pueden observar, este 2 es lo mismo que tener 2 por 1 sobre n. Este 4 sobre n es lo mismo que tener 2 por 2 sobre n. Y este 6 sobre n es lo mismo que tener 2 por 3 sobre n. Entonces, este valor 1 es este mismo valor 1. Este valor 2 es este mismo valor 2. Este valor 3 es este mismo valor 3. Entonces, ese 2 sobre n siempre queda constante en las expresiones. Y lo que multiplica aquí es el subíndice de ese valor x. En este caso es 1. Entonces, ya hemos logrado encontrar la parte 2. El x sub i queda siempre en términos de i y de n. Y listo. Con esos dos valores podemos calcular nuestra integral de Riemann. Siempre son los dos parámetros que hay que encontrar para poder calcular la integral de Riemann. Entonces, si nosotros queremos integrar desde 0 hasta 2 esta función x al cuadrado más 1, su respectivo de x, lo que vamos a tener es ¿qué cosa? Prácticamente. Entonces, recordemos, tenemos un límite cuando el número de particiones tiende al infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f evaluado en x sub i. X sub i es esto que está aquí, 2 por i sobre n. Y eso multiplica al delta x.
x, ¿lo recuerdan? El delta x aquí es 2 sobre n. Todo se reduce entonces a resolver esa expresión. Vamos viendo qué obtenemos. Voy a borrar esta parte que se encuentra aquí. Ahora, para resolver esto, tendremos que desarrollar esa expresión. Si esto es f de x, ¿cuánto será f evaluado en 2i sobre n? Todo lo que sea x se va a sustituir por 2i sobre n. Aquí tenemos una x. Entonces, 2i sobre n se mete ahí. Miren que esa x está al cuadrado. Entonces, esto está al cuadrado. Más el 1, que es constante. Entonces, cuando evalúan, meten la x, o sea, el valor 2i sobre n en lugar de x, y lo evalúan. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es que calcular un límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n, porque estamos usando el método del polígono circunscrito, de 2i a la n al cuadrado más 1, que es ya la función evaluada, en 2i sobre n, y eso multiplica a 2 sobre n. Bien, empecemos entonces a realizar esto. Aquí vamos a tener un límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n para esto. 2 al cuadrado es 4, i al cuadrado mismo, y n al cuadrado es n al cuadrado. Todo eso más 1. Y esta expresión multiplica a 2 sobre n. Entonces nos queda un límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria de i igual 1 hasta n de 4i al cuadrado por 2, 4i al cuadrado sobre n al cuadrado por 2n. 4i al cuadrado por 2 es 8i al cuadrado. N al cuadrado por n es n al cubo. Más 1 que multiplica 2n. Nos quedaría eso. ¿De acuerdo? Ahora, continuamos. Recordemos que por propiedades de linealidad de estas sumatorias, la misma sumatoria puede ser subdividida para cada una de las dos expresiones. Tendremos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 8i al cuadrado sobre n al cubo, más la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 2 sobre n. ¿De acuerdo? Propiedades de linealidad. La sumatoria puede subdividirse en toda expresión que tenga una suma o resta. Por eso quedó eso. Continuamos. Todo lo que no esté en términos de i puede salir de la sumatoria. Todo lo que no esté en términos de i. 8 no está en términos de i y n al cubo tampoco. Eso sale de la sumatoria y nos queda realizar la sumatoria desde 1 hasta n de i al cuadrado. Más 2 no está en términos de i y n tampoco está en términos de i. Ya simplemente nos queda la sumatoria desde i igual 1 hasta n de nada. Pero recordemos que aquí es como si tuviéramos un 1. Y listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aplicar propiedades de sumatorias directas. Esta sumatoria que ustedes tienen aquí siempre va a ser igual a lo siguiente. Tendremos el límite de n que tiende a más infinito de 8 sobre n al cubo, y esta sumatoria siempre va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Es una propiedad de esta sumatoria que tienen aquí. Más 2 sobre n, y esta sumatoria que ustedes tienen aquí siempre es igual a n. ¿Ya? Entonces, esta sumatoria que tienen aquí siempre se convierte en esto. Y esta sumatoria que ustedes tienen aquí siempre se convierte en esto.
acuerdo? Perdón, aquí marqué lo que no debía. Esta sumatoria siempre se convierte simplemente en esta n que está. Ahí sí, discúlpenme. ¿Ya? Y ahí está. Todo se reduce a resolver esas sumatorias. Muy bien, retomando entonces el problema, he borrado lo que ya teníamos y he reescrito el ejercicio en la parte en la cual nos habíamos quedado aquí arriba. Ustedes pueden ver, aquí era donde nos habíamos quedado. Continuamos. Esta n al cubo se simplifica con esta n. Esta n se simplifica con esta n. Nos quedaría calcular un límite cuando n tiende a más infinito de, aquí tenemos un n al cuadrado, porque el n al cubo se simplificó con esa n. N al cuadrado multiplica 6. 6n al cuadrado. Acá tendríamos lo siguiente. 8 que multiplica a n más 1, que multiplica a 2n más 1. Más 2. En la parte de arriba podríamos continuar. Límite de n que tiende a más infinito de, apliquemos propiedad distributiva entre estas dos expresiones que tenemos aquí. N con 2n, ¿qué nos quedaría? Tenemos el 8 y el 6n al cuadrado. N por 2n es 2n al cuadrado, más ahora tenemos n con 1. N por 1 es n. Más 1 por 2n es 2n. Y 1 por 1 es 1. Esto suma a 2. Les recomiendo que dejen todo con el mismo denominador. Para hacer eso, lo que tienen que hacer básicamente sería multiplicar y dividir a ese 2 entre este denominador. Dividimos para que tenga el mismo denominador y multiplicamos para que al simplificarse las expresiones me quede 1 y no me altere el valor 2 que ya tengo ahí. No podemos permitir que la expresión se altere, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Veamos qué tenemos en la parte de arriba. Aquí podríamos trabajar del siguiente modo. Límite de n que tiende a más infinito de 8 por 2n al cuadrado, que era aquí, más n más 2n es 3n y más 1. Todo eso sobre 6n cuadrado, más 6n cuadrado por 2 será 12n al cuadrado, sobre 6n al cuadrado. Ahora lo que necesitamos hacer es dejar todo, es toda esta expresión que está aquí bajo el mismo denominador. Así que aplicamos la propiedad distributiva, distribuimos el valor 8 entre cada una de esas expresiones. Tendríamos un límite cuando n tiende a más infinito de 8 por 2, 16 con n cuadrado, más 8 por 3, 24n, más 8 por 1, 8. Finalmente, si quieren, pueden sumar con esta expresión que está aquí, 12n al cuadrado. Podemos hacer eso porque las fracciones son las mismas, los denominadores son iguales. Entonces, como son fracciones homogéneas, que tienen el mismo denominador, podemos hacer eso. Podemos sumar directamente y dejar todo bajo el mismo denominador. Ahora tendremos que calcular un límite cuando n tiende a más infinito de 16n cuadrado más 12n cuadrado será 28n al cuadrado, más 24n más 8. Todo eso dividido entre 6n al cuadrado. ¿Qué nos quedaría aquí? Continuamos. Se dan cuenta que es un poco largo el procedimiento, pero es bastante continuado. No hay nada de que asustarse. Siempre es el mismo procedimiento, los mismos pasos. Límite n que tiende a más infinito de
Aquí lo que quiero que hagan es lo siguiente. Separen las fracciones. Como son fracciones homogéneas, pueden separar de este modo. Separan las expresiones del numerador y les ponen el mismo denominador. ¿De acuerdo? El siguiente paso es simplificar las n. N cuadrado se va con n cuadrado. Esta n cuadrado se lleva a esta n. Y acá no puedo hacer nada. Me quedaría calcular un límite cuando n tiende a más infinito a 28 sobre 6 más 24 sobre 6n más 8 sobre 6n cuadrado. Ahora lo que hacemos es subdividir el límite por propiedades en cada una de esas expresiones. Me quedaría calcular un límite cuando n tiende a más infinito de 28 sextos más límite de n que tiende a más infinito de 24 sobre 6n más un límite cuando n tiende a más infinito para 8 sobre 6n cuadrado. Y ahora todo se reduce a resolver esos tres límites. En este límite no tenemos ninguna expresión en términos de n, así que el límite no afecta a la expresión. Acá tenemos lo siguiente. Tendríamos 24 sextos que podemos extraerlo, que multiplica al límite de n que tiende a más infinito de 1 sobre n. ¿Sí lo ven? 24 sextos sale, porque es constante, y me queda 1 sobre n. Más 8 sextos por el límite de n que tiende a más infinito de 1 sobre n cuadrado. Finalmente, hemos casi llegado al problema, a la solución del problema. Recordemos qué tipo de comportamiento tiene esta función. La función 1 sobre n es una función que, bueno, aquí está definida en términos de n. Aquí está n y acá está f de n. ¿Qué tipo de comportamiento tiene la función 1 sobre n? Recordemos que esa función tiene este tipo de comportamiento. Cuando yo me acerco a más infinito, o sea, más infinito acá, del infinito, del infinito, del infinito, esta función ¿a cuánto se va acercando? A 0. Entonces, este límite me da como resultado 0. ¿Qué pasa con la función 1 sobre n cuadrado? Vamos a graficar la función 1 sobre n cuadrado para que recordemos. Aquí tenemos n y acá tenemos f de n. El comportamiento de esta función era el siguiente. ¿Qué pasa cuando n se acerca a más infinito en esta función? ¿Cuánto me da ese límite? Si podemos observar, cuando n se acerca a más infinito, la función también se va acercando a 0. Jamás toca el valor y igual a 0, pero se acerca a n. ¿De acuerdo? Entonces, concluimos lo siguiente. Concluimos que esa respuesta que nosotros tenemos es igual a 28 sextos más 0 más 0. Esto nos da como resultado 28 sextos. Simplificando, la mitad de 28 es 14 y la mitad de 6 es 3. Tenemos aquí 14 tercios. Recordemos que las unidades de un área están siempre elevadas al cuadrado. La respuesta sería 14 tercios unidades al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la respuesta a este problema sobre uso de las sumas de Riemann a la resolución de áreas bajo curvas.